Hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo de dónde estén y a la hora que me vean. Mi nombre es Pablo Calderón Salazar, profesor asociado de la área académica de diseño de producto de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Y les voy aquí a dar o hacer algunos comentarios respecto a la pregunta que me hicieron en el seminario de estudios críticos de diseño que tuvo lugar entre septiembre y noviembre de este año y que realizamos en conjunto la UNAM de México y la Tadeo de Bogotá. La pregunta que me hace Christopher es la siguiente. Dice él, ¿a partir de qué, abro comillas, detrás de cualquier proyecto de diseño existen unas narrativas que se encuentran apoyadas o contrarrestadas por la materialización que hacen los diseñadores, cierro comillas, y siendo la memoria una forma de revelar el potencial cultural de los discursos del pasado, pero de la misma forma se encuentra abordada por los olvidos y los silencios? ¿Cómo evitar que al levantarlas esas narrativas se silencien otras? Y de la misma forma, ¿cómo evitar que nuestra postura y creencia de nuestro proyecto nos ciegue ante la realidad? Y quisiera responder esto pues básicamente como en tres partes. Yo creo que la primera parte, que es la primera parte de la pregunta, cuando habla de los olvidos y los silencios, que me parece una metáfora muy bella también para tratar de preguntarnos sobre esas narrativas que están presentes en la sociedad. Eh, yo creo que precisamente el rol de los y las diseñadoras que están comprometidas de alguna manera con alguna tarea, digamos, contrahegemónica, precisamente van a preocuparse mucho más por esos olvidos y esos silencios, ¿no? ¿Cuáles han sido las voces silenciadas, las narrativas que están ahí, pero que no se les ha dado suficiente peso o importancia como para ser proyectadas o ser vistas? Entonces, muchas veces yo, pienso yo que el rol de los y las diseñadoras pasa por hacer visible cosas que no han sido visibles hasta el momento, entendiendo que a lo mejor esas iniciativas o las personas que digamos, son portadoras de esas narrativas quieran o no ser visibilizados y visibilizadas. Entonces eso por un lado. Por el otro lado, ¿cómo evitar que al levantar esas narrativas se silencien otras? Y creo pues que eso es una pregunta muy válida, pero pues creo que también hace parte del ejercicio de la disputa por el sentido, en palabras de Santiago Castro Gómez, eh, que siempre hay digamos, siempre va a existir ese ejercicio, digamos, como de, de- de cuestionar y ocupar esa hegemonía, ¿no? Entonces, pues no es que se silencien otras, sino que siempre va a haber otra que se va a volver hegemónica y van a haber otras que van a tener que preguntar o cuestionar esa narrativa que esté ahí. Entonces, más que silenciar, pues es entender que va a haber ese proceso constante de reevaluar las narrativas, incluso las que en un momento parecen de, de, de resistencia o de base y que después se vuelvan hegemónicas. Entonces, pues eventualmente también habrá que cuestionar eso. Y pues eso yo creo que también se conecta con una cosa que dice Boaventura de Sousa Santos, cuando dice que las epistemologías del sur mejor, eh, no es una mejor epistemología para proponer eh, para la investigación científica o la forma asumir el conocimiento, sino que entra a ser parte de una ecología de conocimientos, una ecología de epistemologías. Entonces, pues yo creo que con las narrativas puede pasar igual. En vez de decir como, bueno, es que tiene que entrar a jugar una narrativa más válida, más bien pues como entra a jugar en la escena de las múltiples narrativas que tienen que coexistir. Y respecto a lo último, la última pregunta que plantea de cómo evitar que nuestra postura y creencia de nuestro proyecto nos ciegue ante la realidad, yo más bien pondría
en cuestión la noción de realidad. Y para hacerlo, simplemente los dejo con un pequeño apartado de un texto de Julio Cortázar que se llama Clases de Literatura, que fueron unas clases que dio en Berkeley en 1980. Empecé a escribir cuentos muy temprano y escribí muchos que no publiqué jamás, porque, aunque sigo pensando que las ideas eran imaginativas y la estructura era ya la de un verdadero cuento, el tratamiento literario era flojo. Escribía como se suele hacer al comienzo de una carrera literaria, sin suficiente autocrítica, diciendo en 4 frases lo que se puede decir en una y olvidándose de la que había que decir, multiplicando una adjetivación que por desgracia llegaba en cantidades navegables desde España. El estilo finisecular se hace sentir todavía en una escritura floja, llena de flores retóricas y con una dilución contra la cual se empezaba a reaccionar poco a poco en América Latina, y también en España, hay que ser justo y decirlo. Empecé a escribir cuentos y un buen día, cuando tenía 6 o 7 que nunca publiqué, me di cuenta de que todos eran fantásticos. Ya en ese momento se me planteó el problema de por qué no escribía cuentos de tipo realista, como los de Roberto Arlt, al que tanto admiraba y admiro, o como los de Horacio Quiroga, que aunque tiene algunos cuentos fantásticos, tiene otros que describen la vida en la selva del norte de la Argentina de una manera muy realista y muy ajustada a lo que le había sucedido. Eso me llevó a preguntarme si mi idea de lo fantástico era la que tenía todo el mundo o si yo veía lo fantástico de una manera diferente. Entonces me acordé, y está dicho en algún capítulo de La Vuelta al Día en 80 Mundos, creo, que cuando yo era niño e iba a la escuela primaria, mi noción de las cosas fantásticas era muy diferente de la que tenían mis compañeros de curso. Para ellos, lo fantástico era algo que había que rechazar porque no tenía que ver con la realidad, con la verdad, con la vida, con lo que estaban estudiando y aprendiendo. Cuando decían, esta película es muy fantástica, querían decir, esta película es un bodrio. En ese mismo texto he contado, porque creo que es significativo, el desconcierto que me produjo una vez que le presté una novela a un compañero de clase, a quien quería mucho. Debíamos tener 12 años, y la novela que le presté era una que acababa de leer y me había dejado absolutamente fascinado. Una de las novelas menos conocidas de Julio Verne, El secreto de William Storitz, en la que Verne planteó por primera vez el tema del hombre invisible, luego recogido por Wells en una novela muy leída de los años 20. La novela de Verne no es de las mejores de las suyas, pero el tema es fascinante, porque por primera vez en una literatura occidental se plantea el problema del hombre invisible, alguien que a través de procesos químicos, ya olvidado por completo lo que sucedía en el libro, llega a ser invisible. Se la presté a mi compañero y me la devolvió diciendo, no la puedo leer, es demasiado fantástica. Me acuerdo como si me lo estuviera diciendo en ese momento. Me quedé con el libro en la mano como si se me hundiera el mundo, porque no podía comprender que ese fuera un motivo para no leer la novela. Allí me di cuenta de lo que me sucedía. Desde muy niño, lo fantástico no era para mí lo que la gente considera fantástico. Para mí era una forma de la realidad que en determinadas circunstancias se podía manifestar, a mí o a otros, a través de un libro o un suceso, pero no era un escándalo dentro de una realidad establecida. Me di cuenta de que yo vivía sin haberlo sabido en una familiaridad total con lo fantástico, porque me parecía tan aceptable, posible y real como el hecho de tomar una sopa a las 8 de la noche, con lo cual, y esto se lo puede decir a un crítico que se negaba a entender cosas evidentes, creo que yo era ya en esa época profundamente realista, más realista que los realistas, puesto que los realistas, como mi amigo, aceptaban la realidad hasta un cierto punto, y después todo lo demás era fantástico. Yo aceptaba una realidad más grande, más elástica, más expandida, donde entraba todo.